Hola, buenas tardes a todos. Yo, como acaba de decir Fernando, os voy a hablar un poco de las novedades que se han contado de arritmias, fundamentalmente fibrilación auricular, y del tema de dispositivos, que se ha presentado un estudio de gran interés, como es el MADIT-ECIT, que comentaré en extensión más posteriormente. También deciros que hablaré de 4 estudios que no entran dentro del campo de las arritmias, pero que los hemos englobado aquí porque quedaban un poco sueltos. Y uno habla de la eficacia de bajas dosis de colchicina para la prevención cardiovascular. Otro habla sobre la eficacia de sobre una hipotermia mayor para mejorar el pronóstico de los pacientes que presentan una parada cardiorrespiratoria. Y por último, un estudio sobre la quelación. La quelación es una técnica que en España utilizamos poco, pero que en Estados Unidos se utiliza mucho, y se ha hecho un análisis de los efectos cardiovasculares de esta técnica. Empezamos con 2 estudios sobre fibrilación auricular y ácidos grasos omega 3. En este primer estudio se incluían pacientes con episodios de fibrilación auricular paroxística o persistente que ya habían revertido a ritmo sinusal. El objetivo primario de este estudio era cuando tenían una recidiva de fibrilación auricular sintomática. A los pacientes se les seguía durante 12 meses y se randomizaban a omega 3 o placebo. Pues bien, como pueden ver las gráficas, las curvas de Kaplan-Meier no se separan, no había diferencias entre que el paciente tomara omega 3 o que tomara placebo para evitar la recidiva de la fibrilación auricular. Un segundo estudio también con omega 3 y fibrilación auricular, en este caso en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Vean cómo a los pacientes se les daba distintas dosis desde 4 días antes a la cirugía o un día antes, según el tiempo que se empezara, se les daba una dosis de carga entre 2 y 4 gramos al día. Se les hacía la intervención quirúrgica y posteriormente se les seguía dando 2 gramos de ácidos grasos omega 3 hasta el alta o los 10 días de seguimiento. Pues vean cómo, de nuevo en este estudio, los ácidos grasos omega 3 no redujeron la recidiva de fibrilación auricular en el posoperatorio. Con todo esto, parece claro que los ácidos grasos omega 3 no tienen utilidad para la prevención de recidivas de la fibrilación auricular. Y como muestra este metaanálisis en la que se incluyen estos estudios, también presentado en el Congreso de la AJA, en el que pueden observar cómo ácidos grasos omega 3 no son mejores que placebo en la recidiva de fibrilación auricular. Se presentaron varios subestudios de los grandes estudios de anticoagulación, de los nuevos anticoagulantes, 3 de Aristotle, 3 de Rocket, 4 de Relay. Tal vez el más interesante de estos, que voy a comentar en un par de diapositivas, es el Reliable, que es el seguimiento a casi 5 años de los pacientes que habían iniciado el Relay y estaban randomizados a dabigatran 110 o 150. Y fíjense ustedes como el endpoint primario de eficacia en el seguimiento no hay diferencias, se mantiene la eficacia de dabigatran 150 por encima de 110. Y en cuanto a seguridad, los datos que estoy señalando son los del Reliable. Tampoco hay aumentos de sangrado en el seguimiento, siendo la dosis de 150 más hemorrágica que la de 110, o menos segura. Paso ahora a los dispositivos. Tal vez este ha sido uno de los grandes estudios por la implicación clínica que pueda tener, que se ha presentado en la AJA 2012. Este es el MADIT-4. El MADIT-4 randomiza a pacientes que tengan indicación de llevar un desfibrilador, ya sea con terapias de resincronización o sin ella, pero lo randomiza a 3 tipos distintos de programación. Aquí se está analizando la programación de los dispositivos DAI. Una programación que llamaron estándar, en la que
se establecían 3 zonas, pero la terapia empezaba a aplicar a partir de 170 latidos por minuto. Cuando el DAI detectaba 170 latidos por minuto o más, empezaban las terapias. Una segunda opción de programación, que es la que llamaban ellos high rate, en la que solo se daba terapias por encima de 200 latidos por minuto, y una tercera terapia que era el long delay, en la que se esperaba 60 segundos a dar terapia en la ventana de entre 170 y 200 latidos por minuto. Estos pacientes eran seguidos durante al menos 12 meses y se randomizaron 500 pacientes a cada uno de los brazos de tratamiento. Pues bien, los resultados en cuanto a disminución de terapias inapropiadas son muy claros. Este es el tratamiento, la programación convencional, en la que el DAI empezaba a dar terapia, ya sea ATP o SOC, a partir de 170 latidos por minuto. El número de terapias inapropiadas es mucho mayor que cuando se utilizan cualquiera de los otros dos algoritmos de programación. La sospecha o la duda que quedaba cuando intentamos disminuir las terapias es que aumenta o que puede aumentar la mortalidad. Pues bien, la sorpresa fue que los grupos de tratamiento de high rate, los que solo daban terapias por encima de 200 latidos por minuto, o el de delayed, o sea, el que estaba 60 segundos esperando a dar la terapia cuando la frecuencia era entre 170 y 200 latidos por minuto, estos dos grupos tenían una menor mortalidad que cuando se utilizaba la programación convencional. No sé si lo he dicho al principio, pero hay que dejar claro que esto es en prevención primaria. Prevención primaria, son todos pacientes de prevención primaria. Fíjense ustedes los hazard ratio de los eventos. Primera terapia inapropiada, una reducción con los nuevos algoritmos de en torno al 80% de primera terapia inapropiada. Muerte, reducciones con los nuevos algoritmos de en torno al 50% de mortalidad. Y no hubo ninguna diferencia en el número de síncope, es decir, que el que nosotros tengamos al paciente con una frecuencia entre 170 y 200 latidos por minuto no va a producir síncope, y la explicación que se daba a esto es que en muchos casos estos son arritmias supraventriculares. Con todo esto se concluía el MADIT RIT que una optimización de la programación del DAI a alta frecuencia, es decir, que empiece las terapias por encima de 200 latidos por minuto o un retraso en la terapia, esperar 60 segundos a dar la terapia cuando la frecuencia está entre 170 y 200, se asocia a una reducción del 75% de terapias inapropiadas y una reducción de mortalidad del 50%, mortalidad total. Pues bien, este estudio es muy importante. Otro estudio importante es el BLOCK. El BLOCK es para pacientes que tengan indicación de implantarles un marcapasos por un bloqueo AV con disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección menor de 50%, en grado funcional 1, 2 o 3, y que no tengan ninguna indicación de ponerles terapia de resincronización. A estos pacientes se les randomizaba a terapia convencional con estimulación únicamente en ventrículo derecho o estimulación biventricular. A todos los pacientes se les ponían los dos electrodos, el electrodo de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, pero se randomizaban a que uno solo funcionara el de ventrículo derecho y en otros funcionaran ambos electrodos. Pues fíjense ustedes en el endpoint primario de mortalidad, ingreso por insuficiencia cardíaca o aumento del diámetro ventricular izquierdo, como el grupo de tratamiento de terapia de resincronización, de estimulación biventricular, tenía efectos favorables con una
reducción del 25% del evento combinado. Si eliminamos el endpoint de la dilatación del ventrículo izquierdo, se mantiene la eficacia y sigue siendo una reducción del 25% del evento combinado. Por esto, la conclusión de este estudio es que en pacientes con bloqueo auriculoventricular y fracción de eyección menor del 50%, comparando la estimulación de ventrículo derecho con la estimulación biventricular, la biventricular reduce en un 26% el objetivo combinado de mortalidad total, ingreso por insuficiencia cardíaca o aumento del volumen telesistólico. Además, hay una reducción del 27% en el objetivo clínico de insuficiencia cardíaca y mortalidad total. Ahora vienen los estudios de miscelánea. Voy a tratar de ser rápido con estos. Algunas notas. Este es el primer estudio que se hace en ablación de la arteria renal con un electrodo con un multielectrodo, es el electrodo de St. Jude. Se incluyeron 46 pacientes, no era un estudio randomizado. Se incluyeron 46 pacientes con hipertensión resistente, se les siguieron durante 6 meses. No hubo efectos adversos importantes, no hubo empeoramiento de la función renal. El 76% de pacientes respondían y fíjense ustedes cómo disminuían la presión sistólica y la diastólica en torno en cifras, la sistólica del 25% y la diastólica del 10%. Tal vez la aportación española más importante a este congreso fue la del doctor Esteban López de Sá, que presentó un estudio en el Late Breaking Trials número 6, el último, que tal fue la importancia de este estudio que le valió la portada del Daily News. Nos daban en la AJA suelen dar un periódico todos los días con las últimas noticias de lo que se ha ido presentando, y el doctor Esteban López de Sá estaba en la portada de este periódico. En este trabajo pretenden estudiar o estudian en pacientes que tienen una parada cardiorrespiratoria presenciada, randomizarlos a una hipotermia a 32 grados o una hipotermia a 34 grados. De estos 18 pacientes que había en cada brazo, 13 tenían un ritmo desfibrilante, o sea, un ritmo que se podía desfibrilar, ya sea una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular con hipotensión, y 5 asistolias, igual en el grupo de hipotermia a 34 grados. Cuando se cogían todos los ritmos, había una diferencia, o sea, el grupo de 32 grados salía beneficiado, pero sin llegar a la significación estadística. Pero cuando solo cogíamos los pacientes que tenían un ritmo que se le podía cardiovertir, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, la ventaja era clara y era significativa, siendo recomendable la reducción a 32 grados. Para terminar, quedan 2 estudios cortos. Uno, el TACT. El TACT es un estudio de quelación. La quelación en España se utiliza muy poco, pero en Estados Unidos se utiliza mucho. Se gasta mucho dinero la gente, se gasta hasta $5.000 por hacerse este tipo de tratamientos. Y era un estudio planteado por el Instituto Nacional de Salud americano para intentar quitar del medio la quelación, para demostrar que no era eficaz, pero el resultado no fue, como van a ver a continuación, no fue este. Para la quelación, los pacientes recibían infusiones de ETA durante 3 horas, se hacían 30 semanas con una sesión semanal y posteriormente 10 de mantenimiento, y la quelación lo que consigue es la eliminación de metales divalentes como calcio y plomo. Se incluyeron en el estudio 1.700 pacientes que habían tenido un infarto en los hacía más de 6 meses, se les siguió durante más de 55 semanas y no hubo aumento de los efectos adversos. Y fíjense cuál fue la sorpresa, que la quelación reduce en prácticamente un 20% el número de eventos en el seguimiento. Y esto lo hace especialmente en los pacientes diabéticos y en los pacientes que han tenido un infarto anterior. Y ya para terminar, creo que es el último estudio que voy a presentar, el estudio LODOCO.
Estudio LODOCO es Low Dose Colchicine Study. Es un estudio que se hizo en pacientes que tenían enfermedad coronaria demostrada. Se incluyeron 532 pacientes y se randomizaban a 0,5 miligramos al día de colchicina o placebo. Se les seguía durante 3 años y el objetivo primario era síndrome coronario agudo, parada cardiorrespiratoria o ictus. Hay que decir que un 11% de los pacientes del grupo de colchicina abandonó el estudio por diarrea, que es el efecto adverso que conocemos de la colchicina. Pues fíjense ustedes cómo la colchicina a esa dosis en este grupo de pacientes reduce en un 67% la aparición de síndrome coronario agudo, parada cardiorrespiratoria o ACV. Con todo esto concluiré que el Forward y el OPERA con ácidos grasos omega 3 concluyen que no hay utilidad para estos fármacos en fibrilación auricular. El MADID-READ nos recomienda que programar el DAI con una frecuencia de más de 200 para que empiece a hacer efecto disminuye las terapias inapropiadas y la mortalidad. El BLOC-HF nos dice que pacientes con bloqueo AV que tengan indicación de colocarles un marcapasos, pero tengan disfunción ventricular izquierda, casi mejor la terapia de resincronización, o sea, la estimulación biventricular. El LODOCO nos aporta o nos da idea de los beneficios que tiene la colchicina en prevención secundaria y, por último, que en una parada cardiorrespiratoria parece ser que una hipotermia mayor, o sea, a 32 grados, es más eficaz. Y esto es todo. Paso la palabra.